Hola a todos, bienvenidos a este espacio dedicado a la reflexión literaria. Espero que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Tania Fernanda Rodríguez Morillo y en este podcast vamos a sumergirnos en una de las sombras más inquietantes y enigmáticas de la literatura estadounidense. Hoy les hablaré sobre el cuento El gato negro de Edgar Allan Poe. Pero antes de entrar de lleno en el cuento es importante conocer un poco sobre el autor. Edgar Allan Poe fue nacido en 1809 en Boston. Es uno de los escritores más influyentes de la literatura gótica y del horror psicológico. Su vida estuvo marcada por tragedias personales como la muerte de su madre y su esposa, lo que se refleja en muchas de sus obras, que exploran los límites de la locura, la desesperación y la culpa. Poe es conocido por su estilo oscuro y profundo, creando atmósferas intensas que nos sumergen en lo más recóndito y oscuro de la mente humana. Ahora, pasando al cuento en sí, El gato negro es una historia narrada en primera persona por un hombre que a punto de morir decide hablar sobre cosas que le pasaron y que lo llevarán a estar como está. Dice que lo que va a contar suena raro, pero que es real. También deja claro que no está loco, aunque todo parezca extraño. Desde niño siempre le gustaron mucho los animales, sentía cariño por ellos y los cuidaba. Se casó joven con una mujer que también amaba a los animales, así que en la casa tenían varios. Pero su favorita era un gato negro que se llamaba Plutón. Lo quería mucho, jugaba con él y siempre estaban cerca. Pero con el tiempo el hombre empezó a cambiar. Se volvió una persona muy distinta porque empezó a tomar mucho alcohol. Eso lo ponía de mal genio, lo cual lo hacía actuar de formas que antes no. Entonces dejó de ser cariñoso y se volvió agresivo con su esposa y sus animales. A Plutón fue al que más le costó hacerle daño, pero un día borracho lo agarró y le sacó un ojo. Después, sin ninguna razón clara, lo colgó y lo mató. Él sabía que eso estaba mal, pero lo hizo igual. Esa misma noche su casa se quemó casi por completo. Al día siguiente, cuando fue a ver lo que quedaba, notó algo que lo dejó frío. En una de las paredes, sobre el fondo quemado, estaba la silueta de un gato colgado. No entendía cómo había llegado ahí, pero lo vio clarito y no dejaba de pensar en eso. Pasaron los días y el hombre volvió a su rutina, aunque no dejaba de pensar en lo que había hecho. Un tiempo después se encontró con otro gato negro muy parecido a Plutón, pero con una mancha blanca en el pecho. El gato era cariñoso, lo seguía a todos lados y al principio el hombre lo ayudó, pero pronto empezó a molestarse con él, sobre todo porque él tenía una mancha y ésta parecía cambiar de forma. En su mente empezó a ver una figura parecida a una orca en esa mancha, como si fuera un mensaje o un recordatorio de lo que le había hecho. El gato no lo dejaba en paz y él cada vez se sentía más incómodo. Un día, durante una discusión con su esposa en el sótano de la casa, apareció el gato y trató de golpearlo con un hacha. Su esposa se interpuso y él, sin pensarlo mucho, la golpeó a ella y la mató. Luego trató de esconder el cuerpo dentro de una pared del sótano. Tapó todo tan bien que pensó que nadie descubriría nada. Los días pasaron y nadie sospechaba nada. El gato desapareció por completo. Pensó que todo había terminado. Pero cuando la policía fue a revisar la casa, él los acompañó tranquilo, seguro de que no iban a encontrar nada. Les mostró todo, incluso el sótano. Ahí, con tanta seguridad, hasta tocar la pared donde estaba escondido el cuerpo, como para decir que no había nada que ocultar. Pero justo en ese momento se escuchó un sonido fuerte, como un maullido. Los policías rompieron la pared y encontraron el cuerpo de la esposa, y encima de ella al gato vivo. Así fue como lo descubrieron. Ahora bien, cuando analizamos el cuento podemos ver que se presentan varios temas fundamentales: la perversidad humana, la influencia del alcoholismo y la lucha interna del protagonista. Si bien el narrador intenta justificar sus actos, se ve claramente cómo la desesperación y la culpa lo dominan. En cierto sentido, Poe utiliza al protagonista como un espejo de la mente humana al límite, mostrando cómo el ser humano, cuando es arrastrado por sus propios demonios internos, puede ser capaz de atrocidades. Lo fascinante es que, aunque el narrador racionaliza sus acciones, no puede escapar del sentimiento de culpa que lo consume.
En cuanto a la comparación entre Poe y su protagonista, vemos que ambos comparten una conexión con la oscuridad emocional y mental, aunque en diferente grado. Poe fue un observador crítico de la mente humana, mientras que su protagonista está completamente perdida en sus impulsos destructivos. Poe, aunque sufre en su vida personal, no llega a los niveles de violencia de su protagonista, pero la angustia y el sufrimiento se reflejan de manera visceral en ambos. Los sentimientos de culpa de una moralidad distorsionada son comunes entre ambos, pero Poe tiene una visión más analítica y distante de estos temas, mientras que su personaje es arrastrado por ellos. Para cerrar este podcast quiero dejarles una reflexión final. La lectura crítica es esencial porque nos permite ir más allá de la historia en sí, profundizando en los significados ocultos, las motivaciones de los personajes y las lecciones que los autores intentan transmitirnos. A través de una lectura crítica podemos analizar los temas, los símbolos y las técnicas utilizadas, lo que nos ayuda a entender mejor la obra y a conectar de manera más profunda con ella. Si alguna vez se sienten abrumados por un relato oscuro, perturbador como este, recuerden que siempre hay algo más por descubrir si buscamos más allá de lo superficial. El análisis de una obra como El gato negro nos permite reflexionar sobre la naturaleza humana, la culpabilidad y la influencia de nuestras emociones en nuestras decisiones. Al leer de manera crítica somos capaces de enriquecer nuestra comprensión y, por supuesto, disfrutar de la literatura de una forma más completa. Gracias por escuchar, espero que hayan disfrutado de este análisis y los invitamos a reflexionar sobre cómo las emociones y las decisiones afectan nuestras vidas, tanto en la ficción como en la realidad. Hasta la próxima.